Buenas tardes a todos de nuevo yo. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema complejo, que es el mito de la teoría de la mente y el problema de la doble empatía. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar de estos términos, pero si no, de todas maneras ahorita los vamos a revisar. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, se supone que nosotros tenemos integrado en nuestro cerebro un adivinador, algo que nos permite poder identificar lo que otra persona está pensando, está sintiendo o cuáles son sus emociones y sus creencias. Es la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos y sus intenciones. Esto quiere decir que, como les digo, pareciera que tenemos ahí en la mente algo que nos ayuda a adivinar lo que va a pasar en el futuro. Y esto nos ayuda a disminuir la inconsistencia, nos ayuda también a disminuir la carga que nos da el no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto se conoce también como habilidades sociales, se conoce también como intuición, se conoce también como ¿cómo le dicen? Sexto sentido, sí es cierto. Se conoce también como ojo de loca. Todo esto que nos ayuda a adivinar y predecir y anticiparnos a lo que va a suceder, esa es la teoría de la mente. ¿Ok? Como la mayoría de las habilidades cognitivas, el estudio de las mismas no empezó estudiándolos en humanos. Las primeras investigaciones las hicieron unos etólogos que estaban investigando, ellos se llamaban Primart y Woodruff. A finales de los años 70 y principios de los años 80, empezaron a estudiar en primates qué características esenciales que tenían estos primates es que habían convivido con sus cuidadores y les habían enseñado diversas tareas cognitivas también. ¿Cuáles eran estas investigaciones? Bueno, lo que hacían es que les presentaban a estos primates, a estos chimpancés, un video en donde sus cuidadores estaban encerrados en una jaula y afuera de la jaula había plátanos y afuera de la jaula también había unas herramientas y ya. Entonces el video empezaba, el sujeto se empezaba a mover y entonces detenían el video y le pedían al primate que eligiera entre una serie de fotografías que era lo que él creía que iba a ser su cuidador. Y adivinen qué descubrieron. Resulta que el 94% de las veces acertaba a la conducta del cuidador. ¿Cuál era esta conducta del cuidador? Querer alcanzar las bananas. Entonces, el chimpancé asumía que su cuidador iba a querer hacer esa conducta. ¿Qué es otra cosa que descubrieron estos investigadores? Que no sucede lo mismo en otras especies. Es decir, que otras especies, a pesar de que entre ellos tienen sistemas de comunicación en donde ellos pueden predecir qué está haciendo, por ejemplo, la manada y actuar en consecuencia para favorecer el comportamiento de la manada, no hay una comunicación interespecie. Esto quiere decir que mis perros no saben que yo me siento muy estresada cuando abro la puerta y ellos salen corriendo. Aunque yo quiera pensar que sí, ellos no actúan en función de mi estado mental y mi estado cognitivo. Actúan en función de sus propias necesidades. ¿Qué sucedió? Pues que únicamente esto pasaba en primates que habían tenido convivencia con humanos, pero solamente pasaba en primates avanzados. No pasaba, como les digo, en otras especies. Entonces, pues eran los años 80 y Baron Cohen y sus colaboradores, que eran muchos, dijeron: esto me suena a que lo podríamos aplicar a lo que sucede en los trastornos del neurodesarrollo, específicamente en el trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque hay veces que pues esta persona no nos entiende o esta persona no nos podemos comunicar con ella. Entonces, sus estudios empezaron a ser específicamente
en personas, en niños, dentro del espectro del autismo. Cabe aclarar que eran los 80s, cabe aclarar que no estaba tan avanzada, o las teorías no estaban avanzadas como al punto que tenemos hoy. Entonces, si ustedes leen los artículos, utilizan vocabulario muy cuestionable, pero parte de sus conclusiones, y cito: los autistas tienen una deficiencia natural para poder entender y para poder teorizar, mentalizar y saber qué es lo que están sintiendo las otras personas, qué es lo que están pensando las otras personas, y poder actuar en consecuencia. Entonces, desde la teoría de Baron y Cohen, los autistas carecen de teoría de la mente, ¿ok? Mientras esto sucedía, Alan Leslie y también sus colaboradores deciden empezar a investigar entonces en dónde se encuentra la teoría de la mente, cuáles son las estructuras cerebrales que están implicadas en todas las funciones que tienen que ver con la teoría de la mente. Y empiezan a identificar algunas áreas que un poquito más adelante les voy a mencionar. Pero lo interesante de estas investigaciones es que se dieron cuenta que en las personas autistas no había una lesión cerebral que justificara que estuvieran con estos fallos o con estos déficits. Sin embargo, en personas con alteraciones como epilepsias focalizadas, alteraciones como traumatismos craneoencefálicos con secuelas en lóbulo frontal, personas con esquizofrenia, personas con trastorno disocial de la personalidad, sí que había cambios neuroanatómicos que no encontraban en las personas dentro del espectro del autismo. Pero dijeron, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Baron y Cohen? Entonces vamos a seguir en el entendido de que los autistas no tienen teoría de la mente. Y entonces decidieron los científicos dividir la teoría de la mente en niveles de complejidad, que son estos 4 niveles de complejidad. En este punto, lo que yo voy a hacer es que les voy a describir, les voy a explicar cuáles son los experimentos básicos que se hicieron para determinar estos niveles de complejidad. Les voy a pedir 2 favores. Uno, que no me funen y se esperen hasta el final de mi conferencia, porque lo que voy a hacer es explicar lo que ellos decían y lo que ellos descubrieron, ¿ok? Y 2, todas las personas que están aquí van a hacer el ejercicio de ir respondiendo las afirmaciones o los ejercicios que les voy a presentar desde cómo ustedes creen que es la respuesta correcta, pero también van a hacer el ejercicio de intentar responder. Si ustedes son neurotípicos o personas no autistas, van a intentar responder cómo respondería un autista. Si ustedes son autistas, intenten responder cómo lo haría una persona no autista, ¿sale? Entonces van a hacer los 2 ejercicios. Tratar de responderlo como ustedes lo harían y también cómo lo haría otra persona. Estos 4 niveles de complejidad entonces son el reconocimiento facial de emociones, las creencias falsas, la comunicación metafórica y la empatía y el juicio moral. Este es el experimento clásico del reconocimiento facial. Se le presentan a la persona diferentes caras. De hecho, en el experimento son 60 caras que están divididas de acuerdo a las emociones, y hay varios ejercicios. Este es uno de los ejercicios en donde la persona tiene que mencionar el nombre de cada emoción representada en cada una de estas imágenes. Entonces, yo no les voy a decir si es correcto o incorrecto, ya ustedes lo van determinando. Entonces tenemos aquí esta cara de aquí, que ya ustedes irán pensando de qué es, a qué emoción les recuerda. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿ok? Otro de los ejercicios es que la persona selecciona a otra persona que tenga la misma emoción que esta de acá. Entonces, ¿quién dice que la 1 tiene la misma emoción? Levanten la mano. ¿No? La 2, esta es la 2.
¿Está? 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 Ok, ya tuvimos algunas respuestas diferentes. Estas son las 60 emociones. Como pueden notar, pues la trama se complica bastante en algún punto. Tenemos aquí a todas las emociones, las 6 emociones básicas que están aquí. Sería el enojo, el desagrado, el miedo, la felicidad, ¿qué es? La tristeza y la sorpresa. Ni leyéndolos, no me diagnostiquen, por favor. Eso es importante decir. Los experimentos que hicieron estos investigadores nada tienen que ver con lo que hacemos en una evaluación, ¿ok? Estos son experimentos que se hacen en un laboratorio con personas, pero son experimentos al fin y al cabo. Entonces, esa es la parte de reconocimiento facial. ¿Y qué era lo que decían estos investigadores? Pues las personas no autistas sí pueden y las personas autistas no pueden. En actualizaciones de este experimento todavía complican la trama aún más y hay experimentos en donde únicamente les enseñan los ojos a las personas y tienen que identificar qué emoción están sintiendo únicamente a través de los ojos. Entonces, pues ellos decían, no, los autistas no pueden y ya. Falsas creencias. Les voy a contar una historia. Pónganle mucha atención a esta historia y al final les digo, les hago una pregunta. Ella es Sally y Sally tiene una canasta. Ella es Annie y Annie tiene una caja. Sally pone su pelota dentro de la canasta. Después Sally se va de la habitación y deja a Annie solita. Annie agarra la pelota y la pone en la caja. Cuando Sally regresa, ella quiere jugar con la pelota. ¿Dónde creen que Sally va a buscar la pelota? A ver, levanten la mano quienes creen que lo va a buscar en la canasta. Levanten la mano los que creen que lo va a buscar en la caja. Pues según estos teóricos decían que si tenemos una adecuada teoría de la mente, esta es la abreviación de teoría de la mente, si tenemos adecuado, Sally busca en su canasta. ¿Por qué? Porque atribuye que ella no sabe dónde está la pelota. Y si no tenemos una adecuada teoría de la mente, Sally va a buscar en la caja, porque atribuye que Sally sabe lo mismo que la persona sabe. Se vuelve un poquito más complejo porque hay creencias falsas de segundo orden, en donde tenemos un poquito más de contexto. Entonces les voy a contar la siguiente historia. Ellos son Juan y Molly. Juan y Molly están en el parque y de repente pasa el camión de los helados. Juan quiere un helado, pero se da cuenta que dejó su cartera en su casa. El heladero le dice, no te preocupes, aquí estaré todo el día, puedes volver cuando tengas tu cartera. Entonces Juan se va y deja sola a Molly. Y cuando Juan se va, el heladero cambia de opinión y le dice, mejor me voy a ir a la iglesia, ahí hay más gente, ahí voy a estar todo el día. Molly se va a su casa, el heladero se va a la iglesia. Pero camino a la iglesia, el heladero se encuentra a Juan y le dice, cambio de opinión, me voy a la iglesia. ¿Cómo se llamaba ella? Molly. Molly dice, voy a avisarle a Juan que el heladero se fue a la iglesia y va a su casa. Y entonces sale su esposa y le dice, Juan no está, se fue por un helado.
¿En dónde va a buscar Molly a Juan? ¿Quiénes dicen que lo va a buscar en el parque? ¿Quiénes dicen que lo va a buscar en la iglesia? Resulta que si tenemos una adecuada teoría de la mente, Molly pensaría que Juan está en el parque, porque ella asume que Juan no sabe, que ella sabe, que él ya sabe. Si tenemos fallos en la teoría de la mente, Molly pensará, si tenemos fallos, Molly pensaría que está en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ella va a asumir que Juan sabe lo que ella sabe. ¿Se dieron cuenta que yo les pregunté cómo se llamaba el fulanito? El personaje de la historia. Bueno, pues resulta que los mismos investigadores se dieron cuenta que había un sesgo en su experimento, y este sesgo tiene que ver con la memoria de trabajo, que podemos contestar mal porque había tanta información que nos perdimos en algún punto y ya no la terminamos de recordar, y no necesariamente que hubiera un fallo en la teoría de la mente. Pasamos al tercer nivel de complejidad, que es la comunicación metafórica. En estos experimentos de comunicación metafórica, lo que hacían es presentarle a las personas diferentes situaciones que dividieron en 4 dominios o apartados diferentes, y terminando de explicarles estas historias, les hacían algunas preguntas, tanto de comprensión para saber si habían comprendido la historia en general, y también con respecto a las intenciones de las personas. El experimento se llama Historias extrañas de Jappé. Jappé es un investigador francés. Entonces, los ejercicios de ironía eran similares a este. Un niño está mirando a un grupo de niños que se cuentan cosas y se ríen. Se acercan y les pregunta, ¿puedo jugar con ustedes? Uno de los niños se gira y le dice, sí, claro, cuando las vacas vuelen, jugarás. La pregunta de comprensión es, ¿por qué le dijeron esto? Y la pregunta de identificación es, ¿por qué el niño le dijo esto? ¿Era verdad? ¿Era verdad que iba a jugar con ellos? El tipo de historias que corresponden a la mentira es, aparecen 2 niños, uno con un bote lleno de dulces, el otro le pregunta, ¿me das un dulce? El niño de los dulces responde escondiéndolos atrás de su espalda, no, es que no me queda ninguno. La pregunta de comprensión ¿es verdad que no tiene dulces? Y la otra pregunta con respecto a la mentira es, ¿el niño dijo la verdad? Se supondría que las personas autistas, o de acuerdo a estos autores, los autistas no saben identificar cuando les decimos un mensaje irónico. Entonces va a haber personas que sí van a identificar que pues no van a jugar con él los niños, y va a haber otro grupo de personas que se van a ir muy felices y van a decir, ay, me voy a esperar a que las vacas vuelen para poder jugar con los demás. Y en el caso de la mentira, va a identificar, probablemente sí va a identificar que le dijeron una mentira, pero no va a saber el por qué la otra persona le dijo una mentira. O sea, ¿por qué? No sé. Y de repente se hacen atribuciones como me odian, no quieren jugar conmigo, pero no reconoce la otra intención que probablemente tenía el niño de no querer compartir sus dulces. También las mentiras piadosas. Hoy tía Amelia ha venido a visitar a Pedro. Pedro quiere mucho a su tía, pero hoy lleva un nuevo peinado que Pedro encuentra muy feo. Pedro cree que su tía está horrorosa con ese pelo y que le quedaba mucho mejor como lo llevaba antes. Pero cuando la tía Amelia le pregunta a Pedro, ¿qué te parece mi nuevo peinado? Pedro le dice, oh, estás muy bonita. La pregunta de comprensión es, ¿Pedro estaba diciendo la verdad? ¿Por qué Pedro dijo una mentira? Aquí se asume que una persona con fallos en la teoría de la mente, pues va a decir la verdad. Le va a decir, no, es que sí te ves horrorosa con ese peinado, ¿no? Y no va a identificar el por qué
a veces son necesarias las mentiras piadosas, o eso dicen. Errores sociales o metidas de pata, o en francés perfecto, fou de peau. Pablo y María están en una boda cuando se encuentran con Javier, quien acaba de romper con su pareja. María le dice a Javier: felicidades por tu reciente separación, ahora podrás disfrutar nuevamente de tu libertad. Javier se ve sorprendido y triste y responde: bueno, en realidad fue muy doloroso para mí, no estoy celebrando la separación. Aquí lo que se pregunta es: ¿por qué María metió la pata? ¿Por qué fue incorrecto que ella le hubiera dicho ese comentario? Se supondría que una persona con adecuada teoría de la mente podría identificar que la regó haciendo ese comentario, y una persona con fallos en la teoría de la mente no logra identificar por qué se está diciendo la verdad. En la adecuada teoría de la mente, la persona vigila el contexto y la situación social y por lo tanto va a actuar en consecuencia. De acuerdo al contexto, va a ser su respuesta social al ambiente. Y con fallos en la teoría de la mente, la persona no se va a ver favorecida por el contexto, por lo tanto, siempre va a tener las mismas respuestas. Pues si tú me dices que no diga mentiras, no dije mentiras y le dije que su peinado estaba horrible. Pues si se supone que debemos de ser sinceros, yo fui sincera y le dije que felicidades por su separación. Este experimento a mí me gusta mucho, el que tiene que ver con la empatía y el juicio moral. Son muchos experimentos, pero les traigo este ejemplo. Este es un experimento clásico de dilema moral. Les cuento. Hay un tren que viene descarrilándose, no tiene freno, y ustedes tienen la posibilidad de accionar una palanca que permita que pues el tren pare. Sin embargo, si ustedes no hacen nada, el tren va a irse directo hacia donde están 5 personas acostadas en la vía. ¿Por qué razón? No lo sé, pero ahí está. Si ustedes hacen algo, es decir, si ustedes accionan la palanca, el tren se va a ir a otro lado, pero ese lado hay una persona acostada en las vías. ¿Qué harían? Díganme quiénes no hacen nada, levanten la mano quienes no hacen nada y que el tren se vaya hacia las 5 personas. Sí saben que están acostados. Díganme quiénes accionarían la palanca para que se fuera el tren hacia donde hay una sola persona. Ok, estamos de acuerdo que la mayoría dijo, pues acciono la palanca para que la lógica, me imagino que es, pues si es una sola persona versus 5 personas, y si esa persona fuera de su familia. Ay. ¿Quiénes cambian su respuesta? ¿Quiénes dejan su respuesta igual? Okay. Porque la lógica sigue siendo la misma. ¿Qué cambió? Pues se supone que con una adecuada teoría de la mente vamos a cambiar nuestra respuesta en función del apego emocional que tenemos con la persona. Si no tenemos teoría de la mente, la lógica se mantiene. Entonces, de todas maneras, sigue siendo una persona. Esos eran los 4 experimentos. Y con esos 4 experimentos y con los estudios de Alan Leslie, pues identificaron que las estructuras cerebrales implicadas en la teoría de la mente eran estas, principalmente la amígdala, que se encarga de procesamiento emocional, la corteza prefrontal dorsolateral, el giro frontal medial, el giro cingulado posterior, la corteza prefrontal ventromedial, el órbito frontal ventromedial, el polo temporal y el lóbulo parietal. Es decir, principalmente corteza prefrontal, lóbulo frontal, pero también algunas estructuras implicadas en las emociones y algunas estructuras que nos ayudan con los contextos, como lo es el lóbulo temporal.
Como les decía previamente, se dan cuenta que las personas autistas realmente no tienen una lesión en esta área y que personas que sí tienen lesión, lo que sucedía es que previo a sus accidentes, a sus lesiones, tenían una adecuada teoría de la mente, pero después de las lesiones ya no, ya sus respuestas eran diferentes. A este tipo de pacientes se les llama que están frontalizados. ¿Por qué? Porque dan respuestas que no esperaríamos que dieran previo a sus lesiones. Pero, como ya veíamos desde la conferencia del doctor Morales, no hay una alteración realmente cerebral. Las estructuras cerebrales están exactamente iguales que los demás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acuérdense que yo les dije que esto se estaba trabajando en los años 80. Entonces, pasaron los 80, pasaron los 90, pasaron los 2000. Y en el 2012, un investigador dice, oye, pero es que alguien se ha puesto a pensar que realmente no es que les falta empatía. ¿No se han dado cuenta que entre autistas se comunican muy bien entre ellos? Y que el problema es cómo nos comunicamos nosotros con ellos. Y entonces Damian Milton en 2012 dice, los autistas experimentan el mundo y expresan sus emociones de manera diferente a las personas no autistas. Nos comunicamos, experimentamos y manifestamos emociones, interactuamos con los demás, establecemos relaciones y percibimos el mundo que nos rodea de manera distinta a las personas no autistas. Y entonces resulta que nos damos cuenta hasta el 2012 que lo que suceden no son fallos, son diferencias con respecto a cómo estamos procesando la información. Porque ¿se acuerdan cuando yo les dije que no les iba a decir si estaba correcto o incorrecto? El ejemplo perfecto es el tema de la cuestión moral, la ética. La lógica es la misma, sí es cierto, sigue siendo una persona. Lo que cambia es la manera en cómo nosotros vamos a percibir a esa persona y dependiendo de ello, pues vamos a tomar nuestras decisiones. Les voy a poner 3 casos y vamos a identificar cómo lo vería una persona que sigue casada con la teoría de la mente y cómo lo deberíamos ver en este momento si hacemos caso a la doble empatía. El caso 1, Lucía, autista de 25 años, está con su amiga neurotípica, quien acaba de terminar una relación y está llorando. Lucía se queda en silencio un momento y luego empieza a contarle detalladamente la vez que perdió a su mascota favorita hace 5 años. Si nosotros atendemos a lo que nos decía la teoría de la mente, lo que vamos a decir es que Lucía es egocéntrica. No entiende el dolor de su amiga y cambia el tema hacia sí misma porque no tiene empatía. Entonces, tú me estabas hablando de tu novio, pues mi perro es más importante. Sin embargo, si nosotros atendemos a esta dificultad que hay en la comunicación, pues Lucía está usando el intercambio de experiencias compartidas. En la cultura autista, mostrar que tú has sentido algo similar es la forma más profunda de decir, te entiendo, no estás sola. Su amiga espera una validación verbal externa, lo siento mucho, mientras que Lucía ofrece una valoración interna de igual a igual. Entonces, ¿había empatía o no había empatía? ¿Qué sucedió? Que no se entendieron. Una lo comunicó de una manera y la otra lo comunicó de otra. ¿Qué diría la teoría de la mente? Lo que pasa es que Lucía estaba, la amiga de Lucía estaba esperando tener una respuesta como la que ella daría, que eso es lo que se supone que hace la teoría de la mente. Atribuimos pensamientos, emociones y sentimientos de acuerdo a lo que nosotros somos. Pero lo mismo está sucediendo con Lucía, ella está dando una respuesta de acuerdo a lo que ella es. Ejemplo número 2. Mateo es un autista de 10 años. Está en la clase y la maestra dice, ¿podrían todos sacar su libro de historia? Mateo se queda mirando por la ventana.
La maestra se acerca molesta y le dice: Mateo, te he dado una instrucción. Mateo responde: no, usted hizo una pregunta y mi respuesta interna fue que sí puedo hacerlo, pero no tengo ganas de hacerlo. ¿Qué pensaría esa maestra del Mateo? Yo sé que los que son papás de autistas han escuchado esto. Mateo es desafiante, no entiende las jerarquías ni las intenciones comunicativas indirectas, no tiene una adecuada pragmática, pero sobre todo es desafiante y llévalo a conducta. ¿Qué sucede? El cerebro de Mateo procesa la información de manera literal y lógica. Para él, la frase fue una pregunta de capacidad, no un comando, porque lo fue. La maestra preguntó: ¿pueden sacar su libro? La maestra asume que Mateo debería saber lo que ella quiso decir, es decir, debería saber la implicación social en su comando. Si yo te pregunté, ¿puedes hacerlo? Es porque quiero que lo hagas. Pero Mateo asume que la maestra dice lo que quiere decir. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si dijéramos realmente lo que queremos decir y no lo que queremos que el otro entienda de lo que nosotros le decimos? Entonces, ¿alguien se equivoca aquí? Pues no, la maestra pensó que iba a responder Mateo de acuerdo a lo que ella asume que la otra persona entendería, y Mateo respondió bajo su propia lógica. Último caso. Carlos, autista de 30 años, va a una entrevista para un puesto de tecnología. Durante toda la charla, Carlos mira hacia la esquina de la mesa mientras explica con precisión asombrosa cómo optimizaría los servidores de la empresa. No sonríe y su tono de voz es monótono. El reclutador lo descarta porque no tiene habilidades sociales y no parecía entusiasmado por el trabajo. Carlos no entiende que debe hacer contacto visual para mostrar interés, ni sabe leer que el reclutador se siente incómodo. De acuerdo a la doble empatía, para dar la mejor respuesta técnica posible, su cerebro desconecta el gasto de energía que supone mantener contacto visual y modular la voz, lo cual le quita recursos de procesamiento. Carlos está sumamente entusiasmado, pero su entusiasmo es intelectual, no gestual. El reclutador falla al no empatizar con la forma de expresión de Carlos. Entonces descartaron a una persona que es sumamente hábil para realizar la gestión del trabajo, pero como no tenía estas habilidades de interacción social, pues lo terminaron no contratando. ¿Se acuerdan de este sujeto? Bueno, pues resulta que desde aquí ya les estaba dando las claves a los investigadores. ¿Por qué? Porque él interpretó o respondió de acuerdo a lo que él haría. Porque era un primate y él quería los plátanos. Entonces, asumió que sus cuidadores también iban a querer los plátanos, pero porque él los quería. No, realmente no conocía las intenciones de sus cuidadores, porque ellos mismos dijeron: esto no es posible de hacer interespecie. ¿Esto qué nos lleva? Cuando un neurotípico y un autista no se entienden, solemos decir que el autista tiene un déficit o un exceso, porque si hace mucha empatía, tiene exceso de empatía, no está bien. Y si hace poca empatía, de acuerdo a nuestros ojos, tiene falta de empatía, no está bien. ¿Por qué? Porque somos mayoría, nada más. Eso es lo único. Porque todo lo que no se acerque a lo que hacemos la mayoría, pues entonces va a estar mal. ¿Cuál es el problema? Que exigimos que la otra persona se adapte a lo que hacemos la mayoría, independientemente del costo que esto les lleve a las personas. Pasamos entonces desde que en los años 80 decíamos que el autismo es un déficit intrínseco en la teoría de la mente, y llegamos a este punto. No sé si lo vieron, la semana pasada estuvieron bombardeando de esta cuestión, pero Uta Fit, que es ella, lo ha estado diciendo desde el 2023. El concepto de espectro autista ha perdido su utilidad. No sé si lo vieron, todo el mundo lo reposteó, todo el mundo se angustió.
¿Qué pasa? Claro que ha perdido utilidad porque eran los años 80 cuando dieron esta información. ¿Y qué está haciendo esta persona? Pues está defendiendo parte de su legado teórico, pero se da cuenta que lo que ella misma planteó ya no tiene ningún sentido. Y realmente no es que haya perdido utilidad este término. Uta Free nos dice que la etiqueta se está desmoronando. Yo les digo que entre esos escombros están haciendo una psicología más humana, más científica y sobre todo más empática, porque al final del día la verdadera teoría de la mente no es la capacidad de adivinar lo que el otro piensa, sino la voluntad de respetar cómo el otro se siente, aunque sea radicalmente distinto a nosotros. Pero, entonces, me estás diciendo, Hilo de Pacheco, que el autismo no necesita intervención, acompañamiento y terapia, y que todos son flores y bombones y que todo está bonito. Pues no es cierto, pero las intervenciones deben de ser en dos vías. No nada más exigir que la persona autista cambie y sea como yo, que no soy autista, sino que los no autistas, independientemente de la neurodivergencia que tengan, también tienen que buscar estas adecuaciones y estas adaptaciones para entenderse, porque el hecho de que seamos más no significa que esté bien. Y en ningún momento yo estoy diciendo que no hay retos, que no hay desafíos en el desarrollo, que no hay otras características, pero todas las intervenciones tienen que ser en la persona y en el ambiente. Es que quiero que me vea los ojos. ¿Para qué? Esa es una necesidad tuya neurotípica. Es que quiero que juegue con sus compañeritos. Esa es una necesidad tuya neurotípica. Ahora, preguntémosle a la persona u observemos sus conductas. ¿Quiere jugar y no sabe cómo? Ok, vamos a enseñarle cómo, pero también le tenemos que enseñar a los otros a jugar con él. Entonces, todas las intervenciones tienen que ser en doble vía. Esa es la doble empatía, que nos damos cuenta que no nos entendemos, que nosotros no estamos entendiendo cómo funciona el cerebro autista. Y por supuesto, los autistas tienen dificultades para entender cómo funciona el cerebro neurotípico. La diversidad es la única norma. No vemos nadie que seamos iguales. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?